FM 89.1, Radio Universidad. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están ustedes? Bien, gracias por este ratito. Bueno, ¿cómo es este regreso? ¿Qué anda pasando en la ciudad de Buenos Aires en relación a ustedes, los docentes, y al regreso de las clases? Bueno, complicado el reinicio del ciclo lectivo 2022, fundamentalmente por la responsabilidad del gobierno. ¿Por qué digo esto? Porque ha convocado a las partes, me refiero a los docentes, una sola vez, hace aproximadamente 15 días, y no hizo ningún tipo de propuesta alguna respecto al salario. Entre otros temas que hemos presentado muchos sindicatos en relación a la profundización de las condiciones de trabajo, ¿no? Pero fundamentalmente el salario está preocupando, no debemos ser los únicos trabajadores que estamos preocupados por la proyección de inflación, por perder el poder adquisitivo, al menos durante los últimos 5 años, y empezar un ciclo lectivo como si no pasara nada, con problemas, digamos, de condiciones de trabajo, sin propuesta salarial, insisto, alguna, y bueno, con el alarmante, digamos, caso de la falta de vacantes que se ha publicado en estos días. Hoy 50.000 chicas y chicos en la Ciudad de Buenos Aires no van a tener escuela donde ir, no por el paro docente, sino por la propia política de falta de construcción de escuelas del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Es como un cuadro educativo en el cual la ministra Soledad Acuña siempre quiere presentar con total normalidad ante no solamente la Ciudad de Buenos Aires, sino el país, y esto nosotros estamos poniéndolo en cuestionamiento, sobre todo porque esta cuestión insólita, ¿no?, de empezar un nuevo ciclo lectivo sin propuesta salarial, porque uno puede hacer una propuesta que se valoren los docentes insuficientes. Sí, vas y venís, digamos, ¿no?, la discusión habitual, que es lógica. Exacto. Vos sabés, Amanda, que esto me llama la atención, porque yo lo escuché a Horacio Rodríguez Larreta en una entrevista por el mes de diciembre, ¿no?, principios días de enero, criticando al gobierno nacional porque no llamaba a los docentes para empezar a negociar las paritarias, ¿no? Como diciendo, nosotros sí lo hacemos, ustedes no, y por lo que me estás diciendo, ustedes tuvieron una charla hace 15 días, ¿no?, muy de apuro, y prácticamente en esa charla no se cerró nada. Fue como un primer encuentro que la verdad, esos primeros encuentros dejan habitualmente más cosas abiertas que cerradas, ¿no? Bueno, por eso una asamblea de docentes y delegados el miércoles de la semana pasada valoró esta situación muy compleja, preocupante. Durante los últimos días, cuando nosotros nos hicimos presentes en las escuelas el 7 de febrero, también se empezaron a desarrollar problemas graves en el acceso a los cargos. Esto también quiero denunciarlo porque es un problema de acceso a los cargos. Hoy también hay escuelas donde no tienen cubierta su grado, porque hoy empieza solamente inicial, ¿no es cierto?, y primaria, por también problemas derivados responsabilidad del gobierno. Es decir, es un cúmulo de cosas. Esto que decías vos es verdad. El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ha recurrido en otras oportunidades al argumento de que ellos convocaban y otras jurisdicciones no, y esto no es así. Entonces, por eso pongo en primer plano la responsabilidad del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en este no inicio normal del ciclo lectivo 2022 para la Ciudad de Buenos Aires. ¿Qué es lo que piden ustedes, Amanda? ¿Qué estuvieron pensando? Sé que quizás definir un número de arranque es complejo porque la inflación todavía está muy arriba, ¿no? Y esto hace que pedir un número que además sé, porque muchas veces nosotros desde el periodismo nos quedamos solo con el número y hay un montón de otras cosas que también se piden como para mejorar el sistema, como para mejorar las condiciones de trabajo, pero básicamente si tenés que reducirlo en un par de oraciones, ¿qué es lo que están solicitando? Mira, nosotros una maestra de jornada simple, sí, por un cargo cobra 55.190 pesos. Por debajo de la línea de pobreza, ¿no? Por la línea de pobreza que ha sido publicado recientemente en 80.000 pesos. Nosotros pensamos que tenía que haber una recomposición ahora, digamos, que lleve justamente a ese nivel un salario inicial por un cargo y cláusula de actualización mensual por inflación, porque entendemos que es la única manera de reasegurar no seguir perdiendo. Porque vos, como sabés, muchos sectores de trabajadores muchas veces, digamos, nos imponen paritarias cerradas en cuotas, ¿no es cierto?, en largas cuotas que terminan en diciembre o en enero. Anualizado eso no es ni siquiera empatarle a la inflación. Como bien vos decís, hay un nivel de incertidumbre muy fuerte. Obviamente el conjunto de situación económica está condicionada por el acuerdo con el FMI. Los propios funcionarios en la mesa salarial lo dijeron en primer término, es decir, no es que estoy simplemente haciendo una lectura, digamos, política de la situación, sino que los propios funcionarios dijeron eso.
que había mucha incertidumbre, que estaba todo cruzado por el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que todavía no estaba la paritaria nacional y que eso los condicionaba o por lo menos los complicaba y nunca más nos volvieron a llamar. Entonces nosotros queremos una recomposición salarial, queremos acercarnos al costo de la canasta familiar. Creo que debería ser un reclamo de todos los sectores de trabajadores, no los docentes. Totalmente. Viste que la paritaria de docentes es como especie de primer round, por decirlo de alguna manera. Claro, es la más temprana. Se van a venir. Sí. Se van a venir otros sectores. Entonces lo que nos está pasando a nosotros, seguramente va a pasar a otros sectores de trabajadores. Y entonces nosotros queremos recomponer el salario, llevar adelante un mecanismo de indexación mensual para no seguir perdiendo. Y como vos decís, las previsiones ya de inflación, bueno, no están muy claras porque, por ejemplo, en la Ciudad de Buenos Aires tenemos también tarifazos en puerta de energía, bueno, no se sabe qué va a pasar con el transporte, entonces esto hay que ponerlo sobre la mesa a la hora de discutir salario y bueno, estamos problematizando todos esos aspectos y creo que hay mucha preocupación, vamos a ver cómo sigue si nos convoca para esta semana a la Ciudad de Buenos Aires. Es notable ver cómo año a año la ciudad más rica de la Argentina baja en términos porcentuales el presupuesto en educación, ¿no? Es notable cuando uno ve el gráfico, ¿no? Cómo arranca cuando llega Mauricio Macri a la jefatura de gabinete, a la jefatura de la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Cómo empieza a descender de manera estrepitosa. Digo, y resalto esto de la ciudad más rica de la Argentina, porque hay que decirlo también, ¿no? Hay que decirlo, porque recién Ana nos contaba un poco lo que le respondieron desde lo que sería la patronal, no en este caso el gobierno de Cava, y la verdad todas las respuestas, Amanda, fueron, sacándose la culpa de encima, ¿no? Era todo problema del gobierno nacional, que no resolvió lo del Fondo Monetario, que no estaban las paritarias nacionales, que después ellos también rechazan, ¿no? En algún momento, porque siempre suelen no hacerse cargo de algunas cuestiones que tienen que ver con el gobierno nacional y se despegan, ¿no? Y así podemos enumerar varias cuestiones. Bueno, yo ya siempre llamo la atención en línea con lo que vos estás diciendo, que el año pasado en la Ciudad de Buenos Aires se votó un presupuesto con pautas inflacionarias, cotización del dólar, que Juntos por el Cambio rechazó en Congreso. Pero sin embargo lo votó en Ciudad de Buenos Aires. Tal cual. No sé si... Entonces, en la Ciudad de Buenos Aires votaron, no me acuerdo el número exacto, pero ahora que me hiciste acordar, una inflación del 30 y pico por ciento. Y 33. Sí. Y cuando fueron a votar el presupuesto nacional, estaban horrorizados con ese número, que quizás es verdad, evidentemente ya lo que se está presentando es que va a estar por encima del 33%, pero bueno, ese juego, ¿no? La doble vara constante también. Por eso, a eso me refería cuando, digamos, uno pone la lupa bajo el sistema educativo de la Ciudad de Buenos Aires, mira las condiciones de trabajo, la falta de construcción de escuelas. El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires evidentemente ha encontrado un eje demagógico en general para hacer propaganda respecto a la prioridad que tiene supuestamente sobre la educación, pero cuando uno pone la lupa realmente no hay tal situación educativa, más bien podríamos decir que hay una permanente crisis educativa derivado en primer lugar por el ajuste presupuestario, como decías vos. ¿Cómo son las medidas, Amanda? ¿Qué están llevando adelante hoy? ¿Y hasta cuándo van a seguir? Mira, hoy nosotros hacemos una conferencia de prensa en la Jefatura de Gobierno a las 12 del mediodía, allí en el barrio de Parque Patricios, un poco para dar a conocer todo el pliego de reivindicaciones, salario, condiciones de trabajo, el problema de la obra social, las titularizaciones, las vacantes, es decir, hay una serie de reclamos muy sentidos en las escuelas. Y luego vamos a llamar a otra convocatoria para deliberar con las delegadas, con los referentes de escuelas, porque nosotros nos basamos en el método de la consulta de las escuelas, a la espera que nos convoque esta semana el gobierno. Y esto pueda ser valorado justamente en este organismo, en las escuelas, para ver cómo se continúa. Nosotros, como bien vos dijiste al comienzo, tenemos un ciclo lectivo como desfasado, ¿no? Del resto del país. Corrientes y Buenos Aires son las únicas que han empezado el 21, el resto comienza el 2. Entonces, bueno, también queremos ver y unir fuerzas con el resto de los distritos para ver cómo podemos coordinar también una acción común, porque hay problemas educativos muy comunes. El salarial va a ser uno de los aspectos que, insisto, no solamente van a preocupar a las y los docentes, sino a otros sectores de trabajadores, y también tenemos en vista entonces valorar, si nos llama el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, valorar la propuesta, me refiero en instancias de deliberación, y sobre esa base ver cómo continuamos. No sé si Walter quiere hacerte una pregunta, no sé, Agus.
Sí, Amanda, no, para preguntarte por eso que hablabas antes del tema demagógico que tiene la ciudad con el tema de la educación, con declaraciones de Soledad Acuña en su momento y que fue el primer distrito en volver cuando había virtualidad en la pandemia. Además de todo esto, si querés aclarar un poquito más también el tema de las 50.000 vacantes que están faltando en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Mira, ayer salió un relevamiento a partir de una nota periodística en Tiempo Argentino muy interesante, a mi entender, respecto a lo que pasa con las vacantes. Ustedes saben que una vez por año las familias tienen que ir a un sistema online, no se pueden acercar a la escuela del barrio, digamos, para anotarse, tienen que ir a un sistema online que a partir de un sorteo de las variantes le asigna o no una escuela a la familia. Hay una profunda crisis en el nivel inicial, en jardín, en maternal, hay falta de jardines crónicos, pero también hay una situación en primaria y secundaria. Este artículo que yo te refería da cuenta de que todos los inscriptos solamente se asignaron una cantidad determinada de vacantes que concluyen en que 50.000 que pidieron la vacante no tuvieron un lugar en la escuela pública de la Ciudad de Buenos Aires, cuando incluso por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires el gobierno debería garantizarlo desde los 45 días. Esto es una crónica de una crisis ya permanente. Desde el 2013 en adelante se cambió este sistema de inscripción y el gobierno de la ciudad manipula la matrícula escolar de una forma muy fuerte, trasladando esta matrícula a la escuela privada, en el mejor de los casos, cuando las familias hacen un esfuerzo por ir, y si no, desescolarizando, porque estas son las dos caras de la misma moneda, la desescolarización para los sectores populares que no pueden, digamos, pagar un jardín privado, y aquellos que hacen un esfuerzo como trabajadores porque tienen que ir, por ejemplo, a trabajar. Fundamentalmente, esto ustedes lo saben perfectamente, afecta también a las mujeres que cargamos históricamente con las tareas de cuidado. Entonces tenemos que desembolsar de nuestro salario una parte del mismo para ir a un jardín privado. Entonces, esto es una crisis permanente, esto es un producto de la falta de construcción de escuelas, y también el gobierno esconde esa cifra. Entonces cito este artículo periodístico que ha tenido acceso a las fuentes del Ministerio de Educación a través del sistema online, porque el gobierno no da información oficial. Bueno, de hecho, estamos hablando con Amanda Martín, secretaria gremial de ADEMIS. De hecho, la justicia a fines del año pasado no solo le pidió al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que garantice las vacantes, sino también que muestre las escuelas nuevas que dice que construyó. Es tremendo. Y eso no salió en ningún lado. Es realmente llamativo. Amanda, Agus Seiler te hace la última y te agradecemos por este ratito. Sí, Amanda, ¿cuál es el sentimiento de ustedes? ¿Qué sienten los docentes cuando escuchan las declaraciones, bueno, que ya mencionamos, ¿no? A la ministra de Educación porteña, Soledad Acuña, que los destrata o que los trata de fracasados a los docentes? Bueno, la ministra Soledad Acuña, digamos, en general no puede pisar una escuela. Cuando lo hace prácticamente organizado con medios, ¿no? Con todo un aparato detrás, porque realmente es muy repudiado en las escuelas. Pero es producto justamente de esta política, bueno, en parte lo decías vos, ¿no? Del desprecio que tiene hacia los estudiantes de formación docente. Recuerdan cuando los calificó de viejos, de fracasados, de incultos, y también con los docentes. Pero esto es nada más que una expresión, digamos, discursiva de una política que lleva en la práctica, de ajuste presupuestario, de privatización del sistema educativo en la Ciudad de Buenos Aires. El 50% del sistema educativo en la Ciudad de Buenos Aires es privado, y ella de alguna manera es vocera de ese sector por encima de educación pública. Como decían anteriormente, hubo fallos de la justicia, pero a su vez del Tribunal Superior de Justicia, que le responde claramente a Larreta para que el gobierno no garantice vacantes de 45 días en adelante. Sí, esto es una barbaridad, se ha denunciado en su momento, pero es decir, es todo un montaje de la ministra, del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, de presentar un sistema educativo que está, como, digamos, en otras jurisdicciones, deteriorado por las reformas y contrarreformas que se han aplicado continuamente, los ajustes presupuestarios, la situación laboral de los docentes, y bueno, la falta también en el caso de la Ciudad de Buenos Aires, de construcción de escuelas
públicas, porque esto hay que remarcarlo. Claro, Escuelas públicas Sí, sí. necesitamos. Amanda, no era la última, viste que el periodismo siempre hace lo mismo, pero me acordé de otra cuestión también, ahora mientras te escuchaba y Agus te hacía esa pregunta, ¿no? Que tiene que ver con esta nueva modalidad que en principio tomaría la ciudad de Buenos Aires de los chicos y las chicas de los últimos años, del último año en particular, que vayan a hacer pasantías laborales. ¿No? Sí. Yo la verdad lo que me pregunté desde el primer momento, ¿quién va a controlar eso? ¿Cómo se va a llevar adelante? Digo, ¿se arma todo eso para que el 70% termine trabajando en McDonald's? ¿Viste? Bueno, ¿se sabe algo de eso? ¿Profundizaron? ¿Tuvieron reuniones? Ustedes como docentes, que en principio serían quienes tienen que hacer el seguimiento, me imagino, ¿saben algo más o quedó todo en ese anuncio y todavía no hay nada? Mira, es la aplicación de lo que se denomina Reforma Secundaria del Futuro, que en quinto año también se desarrollan estas pasantías o prácticas profesionalizantes, como lo dice el gobierno de la ciudad, que estarían a cargo de convenios que se firman entre escuelas y empresas. Algunas empresas se dieron a conocer, no tienen absolutamente nada que ver con reforzar contenidos que, por ejemplo, el propio estudiante esté estudiando, ¿no? Teóricamente en la escuela, es decir, que no tiene nada que ver, a nuestro entender, con la relación necesaria entre teoría y práctica. Y por otra parte, no es como lo vende el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que es con esta práctica vas a conseguir trabajo. Porque acá hay una explotación un poco también compleja que hace el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que es ante el interés, la inquietud, la preocupación de los jóvenes de terminar el secundario y conseguir un trabajo, en realidad plantean esta práctica, entiendo yo, por un lado como mano de obra barata para las empresas, porque esto, digamos, no va a contar ni con seguro social, ni con seguro de accidente, ni con una remuneración alguna. Esto es un aspecto muy importante que tiene que ver cómo las empresas se ahorran mientras el estudiante se está supuestamente practicando. Y el otro aspecto es el control y la vinculación con la escuela. ¿Quién va a desarrollar el seguimiento, el control? Respecto a esto, no está del todo claro, supuestamente son algunas áreas que vamos a hacer esto, que no estamos formados tampoco para esto. Claro. Quiero llamar la atención, no sé si vieron el fin de semana, en Italia ya hubo problemas, hubo una especie de manifestación en 40 ciudades por este mismo tema. Sí, totalmente lo vi. Murieron 2 estudiantes derivados de accidentes en fábricas, porque justamente no tienen seguro de accidente, nadie lo supervisa. Son prácticas muy similares a las que quieren instalar acá, gratuitas, completamente gratuitas y obligatorias, no son opcionales, y a raíz de ese incidente hubo un gran proceso estudiantil que está cuestionando esto de que no es una relación entre teoría y trabajo, no es la puerta al ingreso al trabajo, sino que es la utilización de... No, y además, se cortó, Amanda, ¿estás ahí? Uy, se Estás ahí. No, digo, y además, es meter a tu hijo, a tu hija, ¿no? En un lugar que vos no sabés qué pasa ahí adentro, Sí, ¿no? claro. Digo, más allá del accidente. Metés a un adolescente en un lugar, supuestamente vos lo mandás a la escuela donde está el Estado presente, donde hay controles, donde hay vigilancia, donde hay, donde está, ¿no? La cuestión ahí, digamos, de la comunidad, de una comunidad educativa, que te da una cierta seguridad. Ahora, que mi hija, en mi caso, termine yendo a una fábrica porque no encontró otra y porque tiene que ir ahí por obligación para recibirse, la verdad que no está bien, no está bueno. A mí como papá me genera un montón de preguntas mínimo, y de inseguridades ni te cuento, ¿eh? Lógico, por eso hay un cuestionamiento de nuestro punto de vista educativo, pedagógico, en el sentido del contenido, y luego un cuestionamiento a esta obligatoriedad de que las escuelas firmen estos convenios bajo vaya a saber qué supervisión, con el riesgo que supone, como decís vos, insisto, sin ningún tipo de vinculación con los contenidos y trayectos que efectivamente se estudian en la escuela. Y también las empresas de alguna manera se están imponiendo los contenidos y la currícula que debería realizarse en la escuela, porque por esa vía de una supuesta capacitación se están de alguna manera ahorrando el tiempo, el costo que supone, preparar a cualquier trabajador que, por ejemplo, quiera entrar en algún trabajo que necesite determinada capacitación. ¿Por qué la escuela debería ocuparse de eso y no la empresa que desea contratar a determinado trabajador para que se empeñe
en un trabajo. Entonces hay varios aspectos para analizar. Sí, ahí me parece que la palabra obligatorio es lo que genera, ¿no? Porque si es opcional, bueno, si alguien quiere, todo bien. Pero si lo tenés que hacer sí o sí, y la verdad que no está bueno. Claro. Amanda, te agradecemos mucho por este rato. Sí. No, gracias a ustedes. ¿Tenés Buen algo día. más, Wally? Sí, no, si quiere Amanda escuchar, porque hace minutos Horacio Rodríguez Larreta acaba de inaugurar el ciclo lectivo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la Escuela 21 de Nueva Pompeya. Dijo que tienen un calendario de 192 días de clases, que bueno, fueron años difíciles para los chicos y los docentes. Estamos volviendo con una situación y forma de trabajo muy similar al momento previa de la pandemia. Terminamos con las burbujas, cada día cuenta. Tenemos proyectos para tiempos libres y los sábados. Los chicos de sexto y séptimo grado tendrán doble jornada obligatoria. Queremos recuperar el tiempo perdido y el Ministerio de Educación trabajó muy bien para que todo esto se pueda cumplir. Amanda. Sí, que la pasamos muy mal, es verdad, cierto, sí, pero que el por gobierno supuesto. se encargó de hacerlo aún peor, porque las familias, los docentes hicimos un esfuerzo denodado, sin recursos bajo la pandemia. Cuando me refiero a sin recursos, sin computadoras, sin conectividad, que excluyó a muchos chicos del acompañamiento pedagógico. Entonces, el gobierno hizo todo lo posible, porque sin recurso alguno, las escuelas, librándolas a su suerte, hagan lo que puedan. Entonces, evidentemente se agudizó la crisis educativa, pero también es responsabilidad del gobierno. Todo lo otro que cuenta como una especie de panacea también es sostenido todos los días por las familias, estudiantes y docentes. La realidad evidentemente pasa por otro lado. Amanda, muchas gracias por este rato. Gracias a ustedes, buen día. Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad FM 89.1. Siempre cerca.